Bendiga, hermanos. Comenzamos con la enseñanza de hoy que tiene como título Aprended de mí. El ser humano está comprobado que siempre está aprendiendo. Incluso desde antes de nacer ya está aprendiendo. ¿Ven? Hay una estimulación temprana que habla de eso, de que en el vientre de la madre el ser humano está aprendiendo. Amén. Y siempre va a estar en ese aprendizaje. No importa si es mucho o poco, pero siempre el ser humano estamos en ese proceso de aprender. Y es muy interesante observar cómo el niño va desarrollando ese conocimiento, cómo va captando y cómo va poniendo en ejecución lo que aprende. Yo creo que una de las cosas más lindas que Dios me regaló fue el poder tener esa experiencia de ver crecer en ese aprender desde bebé, desde antes de nacer hasta ahora a mi hijo. Amén. Claro, no, a veces hay situaciones que no son muy fáciles, pero es una experiencia muy linda que mucha gente no está pendiente. Ese aprendizaje, cómo los niños van captando, cómo van desarrollando. Y a veces la gente dice, no, eso no entiende. No entiende, los niños captan y aprenden bastante rápido. Y hoy, mucho más cuando tenemos todos esos avances tecnológicos y científicos, la informática, los medios de comunicación digitales y todo eso, que en realidad a uno de adulto ya, no dicho, lo atropella la tecnología, como dicen, ¿no? Hace falta tiempo de aprender, pero los jóvenes, los niños, son ágiles para aprender. Y esto es muy interesante. Sin embargo, la palabra de Dios, que no desconoce esa realidad de que el ser humano tiene que aprender, nos invita a aprender de lo que el mundo no nos puede dar. Amén. En otras palabras, nos invita a aprender de Dios, de Jesucristo, porque Él mismo, como Señor, dice en San Mateo capítulo 11, verso 29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Y en el verso 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Amén? Entonces, primero que todo, debemos entender en qué consiste realmente llevar el yugo de Cristo sobre nosotros. Indudablemente que no se trata de un peso material que doblega, sino de tener sobre nosotros su palabra, pero no como, ¿cómo lo dijera? No como una imposición, sino en el conocerlo, en el obedecer a Jesús, que también nos dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, el tener sobre nosotros su palabra para conocerlo a Él. Entonces, llevar su yugo es llevar y practicar esos mandamientos de Jesús que nos permiten mostrar que somos nuevas criaturas, en otras palabras, que somos seres humanos que en Cristo, por su palabra, estamos recuperando o mostrando la imagen de Dios. O sea, esa parte espiritual. Amén. Siempre digo que espiritual no es el que tiene un don. Amén, porque el don es de Dios.
y el don fluye como Dios quiere que fluya, ¿sí? Y si la persona lo usa mal, se hace responsable de Dios porque el don o los dones tienen un propósito de ser en la palabra de Dios. Pero eso no me hace espiritual, aunque sí me hace responsable. ¿Qué me hace espiritual? Llevar la palabra del Señor a la acción, sobre todo en ese producir el fruto del Espíritu. Amén. ¿Y por qué creemos que el Señor Jesucristo quiere que aprendamos de Él? Amén. Porque, y que aprendamos de Él mansedumbre y humildad primero que todo. Entonces, la respuesta la encontramos ahí mismo. Quien tiene mansedumbre y humildad va a tener lo que nos dice el verso que leímos. Amén. Va a tener paz y descanso. ¿Cómo dice el verso? Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que el descanso no es para el cuerpo. El descanso verdadero es para el alma. Amén. No hay otra manera de adquirir paz sino conociendo a Jesucristo y viviendo su palabra. Y al conocer su palabra, nos invita a esto, a ser mansos y humildes, como Él lo es. Por eso dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. La gente dice, no, es que Jesucristo, el Señor es a quien yo tengo que imitar. Pero muchas veces en su vivencia no se ve por ningún lado eso. ¿Ven? Por eso él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo contrario a mansedumbre? Y pues mucha gente puede decir que la ira, la agresividad, la altanería, la intolerancia, la violencia y hasta la crueldad, entre otros muchos sinónimos que encontraríamos o que nos darían de respuesta. Y bueno, y lo contrario a humildad, ¿qué podría ser? Podríamos también preguntar. Entonces, pues también muchos sinónimos que se usan para decir lo contrario de humildad es arrogancia, orgullo, altivez o soberbia. ¿Ven? Entonces, todo lo contrario a mansedumbre y humildad son y están ligados a las obras de la carne. Amén. Y Satanás es hábil para avivar esas actitudes o sentimientos o reacciones. Amén. Porque él fue el primero en manifestarlas. El orgullo y la soberbia en toda su existencia. Amén. Por eso el profeta Isaías nos dice de la siguiente manera. En Isaías capítulo 14, el versículo 12 nos dice así. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. El verso 13 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Verso 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Claro, muchos lo ven en el contexto histórico que se refiere solo a un emperador, a un rey antiguo, no sé si a Ciro de Persia. Pero Ciro no tenía la probabilidad de subir al lado del norte del trono de Dios, ni a poner su reino dentro de las estrellas, su trono. Amén. Por esa razón,
Dios lo arrojó del cielo a Satanás. Y eso no es un cuento de ciencia ficción. Es la realidad sobrenatural o espiritual que afecta nuestro mundo material. En la Biblia se registran muchos ejemplos de personas soberbias y arrogantes. Uno de ellos fue el rey Nabucodonosor. Y en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 4, claro, los títulos que traen algunas Biblias no necesariamente no forman parte del original, pero nos dan una idea del párrafo que sigue, ¿no? En Daniel capítulo 4 encontramos un párrafo que ha sido titulado como La locura de Nabucodonosor. Y es un título que llama la atención porque podríamos preguntarnos, ¿y por qué locura? ¿Amén? En Nabucodonosor capítulo 4, todo eso nos cuenta. Entonces, ¿por qué locura? Porque toda soberbia, altivez u orgullo en el ser humano no son más que locura ante los ojos de Dios. Daniel 4 relata de este rey Nabucodonosor, ya, pues que reinaba en toda la tierra en ese momento, en la tierra conocida, pues. Y él había tenido experiencias con Dios, tanto que en el verso 2 de este capítulo dice Nabucodonosor, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho para conmigo. Amén. Y el verso 3, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Ahí, hasta ahí el hombre parece que estaba de acuerdo. No se había ensoberbecido. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque Nabucodonosor, según esto que leímos, reconocía la grandeza de Jehová, el Dios viviente. Sin embargo, él tiene un sueño que se lo contó a Daniel porque primero que todo se le olvidó el sueño y segundo no lo entendía, no sabía qué significaba y tenía significado. Entonces se lo cuenta al profeta Daniel y fue él el único que por revelación de Dios pudo recordárselo e interpretarlo. Amén. Bueno, uno de los sueños que tuvo Nabucodonosor fue que él vio un árbol frondoso, dice, y que su follaje hacía sombra y su fruto era abundante, y que en ese árbol habitaban las aves del cielo y de él se mantenía toda carne, dice ahí, todo ser viviente. Y en el sueño, el rey Nabucodonosor vio un vigilante santo que descendía del cielo con una orden para derribar el árbol, cortar sus ramas, dispersar su fruto, los animales y las aves que moraban en él, pero que debía conservar la cepa de sus raíces, o sea, el tronco. Amén. Dice el verso 13, dice así, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Amén. Daniel capítulo 4, versículo 16 dice, su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Y el verso 17 dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución,
para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Vale la aclaración aquí de la palabra bajo. Significa sencillo, humilde. Amén. Porque en otra parte de la palabra el Señor nos dice, porque el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Entonces, cuando Nabucodonosor contó el sueño a Daniel, dice que Daniel quedó atónito casi una hora. Y dice la Biblia que los pensamientos lo turbaron, lo confundían. Sin embargo, dio la interpretación al rey. Cuando a veces viene el sueño, uno no puede decir, bueno, no, sino hay que esperar que Dios haga entender. ¿Eh? Y esto pues también tiene que tener, esto que tenía Daniel, revelación para los sueños. No todos los sueños tienen un significado, amén, pero hay sueños, o mejor, la revelación de Dios sigue a través de visiones, sueños y profecías, y aclaro que deben estar conforme a la palabra. Amén. A la palabra escrita. Entonces, la interpretación que le da Daniel es así. El árbol representaba al mismo Nabucodonosor, porque él era un gobernante poderoso sobre toda la tierra en ese momento. Y el vigilante santo que descendía del cielo y dio la orden de cortar el árbol, era la sentencia del Dios Altísimo sobre Nabucodonosor. Era un propósito que Dios tenía para mostrar su soberanía y majestad. Dice el verso 29 que al cabo de 12 meses, o sea, al año, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, verso 30, habló el rey y dijo, mire lo que dijo Nabucodonosor, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Mire, no había pasado un año que él había dicho que convenía que contara las maravillas de Dios, ¿cierto? Y en un año se le olvidó todo eso. Se ensoberbeció. Dice, ¿qué pasó ahí? Que se llenó, que la soberbia y el orgullo y la altivez llenaron el corazón de Nabucodonosor por su grandeza y poder que tenía y riquezas que tenía, y comenzó a creer que era por su capacidad, porque se lo merecía, porque es que yo soy yo y yo soy el duro, y no por la voluntad de Dios. Viene el verso 31 y nos dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y a ti se te dice, reina Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y el verso 32, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Es tremendo, ¿no? Me hace acordar de ciertas naciones poderosas que hay hoy en el mundo. Amén. El verso 33 dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo
hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. ¿Cuánto duró tirado Nabucodonosor en el campo como una bestia por su orgullo y soberbia? 7 tiempos, o sea, 7 años. ¿Ven? Y el verso 34 nos dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es siempre eterno y su reino por todas las edades. Así, y el verso 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Así que el ser humano no es digno de nada, porque el único omnipotente y glorioso y majestuoso soberano es Dios. Lo que nosotros somos es por su misericordia y su voluntad. Amén. Dice el verso 36, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Bien valdría la pena preguntarnos, ¿qué dirán todos aquellos que se enorgullecen de su poder, de su fama y sus riquezas? ¿Qué dirán los que le quitan o permiten que le sea quitada la gloria de Dios? Y sobre todo en aquellos que se dicen creyentes. Amén. Claro, en el mundo también. Amén. Nosotros estamos ante un tiempo profético que se llama los postreros tiempos, a las puertas de la venida de Cristo, y a la gente se le ha olvidado lo que Dios reveló en el Antiguo Testamento sobre un imperio que dominaría el mundo y que hasta hoy en día lo ha dominado. ¿Cómo ese liderazgo va a caer así como el de Nabucodonosor? Y va cayendo, y no va cayendo por un hombre humilde, sino por un hombre soberbio, lleno de egocentrismo, que está gobernando con mentiras y contrario a las mismas leyes democráticas que dice y debería defender. Pero bueno, esto es otro aspecto mucho más amplio a nivel político, pero dentro de la iglesia o de los creyentes lo vemos terriblemente palpable hoy en día. Amén. Gente que se ha vanagloriado y se creen indispensables, tanto que se atreven a decir que por lo menos, que por ejemplo, muchos pastores que han muerto por la pandemia es porque no estaban bajo su cobertura de apóstol. No sé qué dirá ahora ese hombre que dijo eso, porque hace poquito se le murió un pastor aquí en los Estados Unidos que estaba bajo la cobertura de él. Eso lo que muestra es que ese hombre está lleno de orgullo y vanagloria y no tiene el entendimiento espiritual, aunque es muy, según él, ungido. La Biblia dice que de hecho, todos aquellos que se roban la gloria de Dios, se vanaglorian, ya tienen su sentencia. Lo dice la Biblia, no yo. ¿Ven? Por eso, Dios quiere que la persona, el creyente, tenga claro que el único que merece adoración, exaltación, es Él.
Y no solo conviene que le pidamos, sino que entendamos quién es Él y que le honremos y le glorifiquemos como Él se lo merece, con respeto, porque es que la gente se ha olvidado quién es el Señor. Mire, cuando Juan el apóstol lo vio en la visión de Patmos, dice que cayó como muerto al ver la gloria de Jesucristo. Pero hoy mucha gente que dice creer ignora y desconoce al Señor Dios del cielo, al Señor Jesucristo, y aún ridiculizan su obrar como Espíritu Santo con tanta experiencia que parece es una locura y que no tiene nada que ver con lo que la Biblia nos enseña que es el Espíritu Santo o que son cosas de Dios. Amén. Mucha gente se ha olvidado de lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 1, verso 27 y 28, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Por eso digo que la cosa es más seria cuando estamos mirando en el ambiente o en el aspecto de la iglesia, de los creyentes. Porque mucha gente se ha olvidado de esto y otros tienen una idea distorsionada. Dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y el verso 28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Era lo que estaba haciendo Nabucodonosor, jactándose en la presencia de Dios. Ahora vamos a mirar una cosa. También la gente piensa que lo necio es como algo, como dijéramos, malo, demasiado malo. Y entonces yo me averigüé en sí en el significado de la palabra, y dice que es como aquella persona que insiste en sus propios errores o que se aferra a sus ideas o posturas equivocadas y que por lo tanto demuestran poca inteligencia. Pero lo que más me llamó la atención es que es aquella persona que ignora muchas cosas y que pues tiene poco conocimiento. O sea, es una persona sencilla muchas veces. Amén. Pero también vil, como nos dice, y de lo vil. Amén. Entonces, lo más, porque a veces dijimos lo vil, por eso es que, como digamos, los pastores muchos fueron sicarios, ladrones, bueno, todo lo más terrible. Y nosotros vemos que el apóstol Pedro no era ningún ladrón ni nada de esas cosas. Era un pescador humilde. Y entonces, ¿dónde está lo vil de Pedro? Pues simplemente que vil tiene que ver con aquellas personas que son, o aquello que es tenido como de valor escaso o muy pobre, muy simple y hasta despreciable, ¿sí? La gente nunca ve a un pescador como una eminencia, ¿amén? No tiene nada que ver con delitos ni con nada de esas cosas, porque es que a veces hay muchos que dicen, no, en algún momento yo mismo decía, pero señor, yo no he sido ladrón, no tengo una historia así para contar que Dios me sacó de no sé dónde, porque se ha vuelto, sí, Dios ha escogido gente que ha tenido una vida terrible y los ha usado grandemente, pero no es la condición sin la cual, no. Por eso, vil significa algo de poco valor. Amén. Para que entendamos. Porque a veces la gente, no, ¿y usted qué hacía? ¿Usted qué? ¿A cuántos mató? ¿Qué? No. Vil es de poco valor. Amén.
de lo débil para avergonzar a lo fuerte. Amén. Me gusta mucho la versión de Palabra de Dios para Todos, que en 1 Corintios capítulo 1, verso 27 y 28 dice así: pero Dios prefirió usar las tonterías de este mundo para avergonzar a los sabios. O sea, las tonterías como son cosas como simples. Amén. Y prefirió usar a los débiles de este mundo para avergonzar a los poderosos. ¿Eh? Verso 28. Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, o sea, lo vil, lo que no es importante, y lo que desprecia y lo que no significa nada. Prefirió todo eso para destruir lo que el mundo cree que es importante. Y ahí es donde a uno le da pesar cuántos líderes quieren hacerse importantes como la gente importante del mundo. Están en contravía con lo que Dios está pidiendo que aprendamos de él, que es ¿cómo es? Humilde y sencillo de corazón. ¿Cuántos cantantes hoy se jactan de que cobran, no sé, cristianos, y que tienen no sé cuántos premios? Están en el mismo pensar del mundo. Amén. Dice, prefirió todo eso para destruir lo que el mundo cree que es importante. Y el verso 29 en palabra de Dios para todos dice: Dios hizo esto para que nadie pueda alabarse a sí mismo delante de él. Hermanos, esto tiene que ver mucho con lo que Jesús pedía al comienzo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Ven? Cómo incluso la misma palabra la gente la ha tergiversado o la ha hecho ver como algo terrible. ¿Ven? Y la traducción al lenguaje actual dice: y aunque la gente del mundo piensa que ustedes son tontos, se está refiriendo a los creyentes, y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen que son sabios, para los que se creen sabios, entiendan que no saben nada. O sea, la sabiduría espiritual no la tienen los sabios de este mundo. Aún aquellos que se creen sabios dentro de la iglesia. Amén. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así que Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. ¿Quiénes no valen nada? Los importantes del mundo, o los que se hacen importantes igual que en el mundo, aunque estén en la iglesia. Amén. Pero regresemos por favor a las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11:30. Porque Él nos pedía que aprendiéramos de Él, que es manso y humilde de corazón, para que hallemos descanso para nuestras almas. Dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque su yugo es fácil. Sencillamente porque sus preceptos, su palabra es fácil de cumplir cuando nos sometemos a su señorío, bajo la guianza, el redarguir que el Espíritu Santo da a los verdaderos creyentes. Muchas veces el ser humano no recibe bendición por nuestras obras. No recibimos bendición porque nos lo merezcamos, no. Recibimos bendición por su misericordia y porque Él lo ha determinado en su palabra. Amén. Él ha dicho y así se hará. Ahora bien, también dice, y podríamos preguntarnos, ¿por qué su carga es ligera? Porque da vida abundante, que no tiene nada que ver con exceso de bienes materiales. Amén. Por eso en San Juan capítulo 10, verso 10 dice, en la parte final,
el Señor Jesucristo afirma, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mire, perdón, en esta pandemia, muchos creyentes hemos podido comprobar que no dependemos ni del trabajo, ni de las cuentas, ni de los ahorros, ni de ninguna organización, sino que dependemos de Dios. Amén. Cuando debía haber más escasez, muchos hemos tenido abundancia. Amén. ¿Y la gloria para quién es? Para Dios, porque nos enseña a depender de Él. Amén. ¿Por qué? Porque lo ha prometido. Amén. En San Juan capítulo 6, verso 33, amplía esta enseñanza diciendo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y aquí yo quiero explicar eso. Da vida al mundo, no porque el mundo, directamente al mundo no, porque el mundo no lo conoce. Amén. Da vida al mundo a través de la persona que estamos en el mundo, pero que creemos en él. Porque los que están en el mundo sin Dios están muertos espiritualmente. Pero el que está en el mundo y cree en Jesús tiene vida. Amén. Y entonces, pues seguimos en el mundo, aunque ya no somos del mundo. Amén. Pero tenemos vida ¿en quién? En Cristo Jesús. Vida espiritual. Uno de los problemas emocionales del ser humano que en verdad no conoce a Cristo es el temor de ser rechazado. Y mire, y no solo la gente que no va a una iglesia, hay mucha gente en las iglesias y en las religiones, entre comillas, cristianas, que no conocen a Cristo, hermano. Y por eso uno los oye decir, ay, Chuchito, Jesucito, y yo voy para que Dios, y voy para que me dé, para que me dé, para que me dé, y todo lo que pide son cosas materiales. ¿Se acuerdan de la predicación? ¿Cuál es tu tierra prometida? O en otras palabras, podríamos decir, ¿por qué? ¿Cuál es lo que te motiva a buscar de Dios? ¿Eh? Porque hay mucha gente llamándose cristiana dentro de esas congregaciones que predican abundancia material y de ordene y profetice y decrete y pacte y siembre, que no le enseñan el evangelio que lleva a conocer a Cristo. Amén. Porque tienen la Biblia como una excusa, pero no la predican como es, para vida eterna en Cristo Jesús. Entonces hay mucha gente que llamándose cristiana no conoce a Cristo y están viviendo y sufriendo las mismas situaciones de temor de ser rechazado, de ser olvidado, de ser puesto en ridículo, de ser burlado, de ser injuriado, de que los demás sean más queridos o apreciados, que otros puedan ser más preferidos, como los del mundo igual. Hay muchos cristianos que, es más, cuando yo estaba en el seminario, nos daban una clase que se llamaba psicología pastoral para atender esos casos. Entonces, miren cómo están la iglesia aplicando psicología de hombre en vez de llevar a los creyentes a Cristo para que hallemos descanso para nuestras almas. ¿Ven lo tremendo? Amén. Y podíamos preguntarnos, ¿qué hacer con esas zorras pequeñas para que no ataquen el corazón humano? Pues en la verdadera iglesia, que predique el evangelio de Jesucristo, para que la gente aprenda de él humildad y sencillez de corazón y encuentren descanso para las almas. La respuesta la dijo el mismo Señor Jesucristo. Eso que acabo de decir, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No hay otra fórmula, hermano. La enseñanza es esa, aprender de él.
¿Por qué en las iglesias tienen que aplicar psicología y tácticas de crecimiento y de terapias y de consejería de esto y de lo? ¿Por qué no han enseñado a Cristo? Amén. Porque no escudriñan la palabra para llevar a vida eterna. Así como el apóstol Pedro entendió, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Por eso es que el corazón de los verdaderos hijos de Dios debe encontrar en la palabra del Señor, en la obra redentora de Cristo, en la guianza del Espíritu Santo, esa libertad, amén, de todas esas cosas que afectan al ser humano que no tiene a Dios. Ser libre de esos deseos de ser estimado o de ser tan amado, o ser buscado, o de ser alabado, de ser honrado, o de ser preferido entre otros, o de ser tenido en cuenta o aprobado, amén, o de ser halagado en este mundo, porque esas glorias del mundo son vanas, es decir, vanidad que pasa. Pero cuando aprendemos el evangelio de Cristo, esa verdad eterna, me dice la Biblia que la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso es que tengo que alimentarme como cristiano del pan que descendió del cielo, que es Jesucristo. Por eso es que tengo que aprender de él e imitarlo a él, no en la vestimenta y en el cabello o en los gestos o en el idioma, no, en ese ser lleno del Espíritu Santo, en ese producir la naturaleza de Dios que se llama fruto del Espíritu. El Señor Jesucristo conocía el corazón de todos los que le rodeaban y la razón por la cual ellos no podían creer. En San Juan capítulo 5, 44 dijo: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibid gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Entonces, cuando la gente busca la gloria del hombre, amén, y se honran unos con otros, no han entendido. O sea, no pueden creer, no tienen fe de verdad. Están buscando su gloria. Eso es lo que le ayuda a uno a discernir qué iglesia y qué líder, pastor o obispo, evangelista o apóstol está en lo correcto y qué no. Amén. Porque el hombre de Dios, por más que Dios lo use, siempre le estará dando la gloria a Dios. Amén. De manera que la gloria humana, la soberbia, la altivez y el orgullo son contrarios a la fe, porque son obras de la carne que impiden el crecer y el darle la gloria al único que es digno y que la merece. Amén. Y vuelvo a insistir, la única manera de creer en Dios y de ser espiritual como hijo de Dios es producir el fruto del Espíritu. Amén. Que me lleva a humillar mi carne, a doblegar mi ego para producir lo que es Dios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Así que debemos buscar esa espiritualidad para darle la gloria a Dios. Y a la vez eso es poder para estar disfrutando de esa realidad de hijo de Dios. Tener a Dios con nosotros y en nosotros. Amén. Para gloria de él y bendición nuestra. No para orgullo. El apóstol Pedro, inspirado por Dios, también trae un consejo a todos los creyentes y especialmente a los jóvenes. En primera de Pedro,
5:5 dice, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Y recalca, revestidos de humildad. Qué lindo eso, ¿no? ¿Y por qué revestidos de humildad? Sigue diciendo, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El descanso para el alma del creyente incluye la paz en la mente y en el corazón, lo cual es el resultado de aprender de Cristo y vivir su palabra. Dice el verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Al afirmar nuestro Señor Jesucristo que su yugo es fácil y su carga ligera, se refiere a su carácter que debe estar reflejado en el creyente, en nosotros. Por eso es que en Mateo 5:5, él dice así, dice, bienaventurados los mansos, amén, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ay, hermano, ¿cómo así? ¿Y eso qué? Eso está loco. Eso no, si los poderosos son los que gobiernan, mire cómo los ricos se valen de guerras y de conflictos para tener fincas muy grandes, aunque haya miles de personas, hermanos de su país, que no tienen dónde vivir. Sí, en este tiempo. Pero acuérdese que va a haber un reinado milenial de Cristo. Amén. Y ese está bajo la justicia de Dios. Amén. Pero también no podemos mirar solamente materialmente este versículo. Amén. Porque esto tiene una connotación mucho más allá de lo material. Amén. No se refiere a esta tierra específicamente también. Porque muchos creen solamente eso. Sino que será, acuérdese lo que nos dice al final Apocalipsis. En Apocalipsis nos dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. A esa tierra es que se refiere Dios. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Amén. En Apocalipsis, vi cielo nueva y tierra nueva. A esa tierra los mansos se heredarán y la recibirán. Amén. Ellos recibirán la tierra por heredad. Hay un consejo en Efesios capítulo 4, versículo 1. Está hablando el apóstol Pablo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Amén. ¿Por qué? Porque mucha gente Dios le dice, comienza a usarlo y entonces se llena de orgullo, podríamos decir entre comillas, espiritual. Y el orgullo no es de Dios. Uy, es que Dios cómo me usa. El ejemplo que daba del tal apóstol ese que dice que los pastores se han muerto porque no están bajo su cobertura. Eso es orgullo, soberbia. Amén. ¿Y qué nos dice Pablo aquí? Él estaba preso y le rogaba a los creyentes que anduvieran como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Cómo? Dice el verso 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y todas estas cosas tienen que ver con el fruto del Espíritu. Humildad, mansedumbre, soportados los unos a los otros, paciencia y sobre todo con amor. Amén. Dice el verso 3, como la tapa de todo, la corona de este consejo, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo
bueno, del Espíritu, pero sabemos que se refiere al Espíritu Santo porque está en mayúscula. ¿En el vínculo de qué? De la paz. Amén. ¿Y qué es la paz? Fruto del Espíritu, que solo puede estar en los verdaderos creyentes. ¿Por qué hay tanta gente que dice ser cristiana y no tiene paz? No tiene descanso en sus almas, porque no conocen al Señor, porque no están en esta realidad del consejo que nos da la palabra del Señor. Amén. Hay un texto de la Biblia que dice, mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa armonía no es para el mundo, es para los creyentes, porque toda esa armonía entre los creyentes que somos hermanos en Cristo, solo se puede lograr cuando miramos al otro a través de Jesucristo. Cuando no estamos como Satanás hace para recordarle el pasado y traerlo para restregárselo en la cara. No. Cuando comenzamos a tener la capacidad de mirar al otro hermano o a la hermana como nos ve Cristo, sin acordarse del pasado, como lo dice el Señor, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, de las cosas pasadas no os acordéis, dice la Biblia. Amén. Por eso es que el verdadero creyente, ese que de verdad es espiritual, es el que puede mirar al otro, aparte de que está produciendo el fruto del Espíritu, puede mirar al otro como Dios ve a ese otro. Porque las fallas y los errores sabe que le fueron y nos fueron perdonados en el sacrificio perfecto de Cristo y que estamos llamados a rogar los unos por los otros para que Dios nos moldee y nos dé crecimiento. No nos llamó a juzgarnos, no nos llamó a recriminarnos, nos llamó a amarnos, amar al Señor por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a sí mismos. Pero necesitamos partir del ejemplo de Cristo, de aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso para nuestras almas. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde, hermano.